El ajedrez lo es todo, dice Karpov, el gran campeón de ajedrez ruso. Es arte, ciencia y deporte, pero también es un juego maravilloso que sirve de herramienta educativa, formativa y de desarrollo intelectual y social. En esta ocasión no nos vamos a detener en las privilegiadas mentes de los grandes campeones de ajedrez, sino que vamos a hablar del entrenamiento del ajedrez en niños y adolescentes, de su valor como herramienta que enseña a pensar y de sus efectos sobre el rendimiento escolar. Son muchos los estudios que analizan los beneficios del ajedrez en el desarrollo de la inteligencia, la memoria, el razonamiento, entre otras importantes funciones intelectuales. Un trabajo de investigación realizado en la UNED revisa la efectividad empírica que ha mostrado el aprendizaje del ajedrez en una selección de 16 estudios originales de mayor prestigio científico y fiabilidad. Es una interesante aportación a la que nos acercamos hoy en Sin Distancias. En Sin Distancias hablamos hoy de habilidades cognitivas y ajedrez con la ayuda de dos especialistas en funcionamiento cognitivo. José Manuel Reales Avilés, profesor de la Facultad de Psicología de la UNED en el Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Como investigador se centra en el estudio de procesos como la memoria o la percepción, entre otros procesos y entre otros muchos temas. José Manuel, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y nos acompaña también Pilar Toril Barrera, investigadora del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED. Sus trabajos se centran en el estudio de procesos cognitivos también y ambos forman parte además del grupo de investigación SANT, un equipo muy consolidado en la UNED sobre estudios en envejecimiento, deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas. Gracias, Pilar, por tu colaboración en Sin Distancias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar hoy, como hemos dicho, de ajedrez como herramienta para mejorar procesos como la memoria, la atención, el aprendizaje y sus implicaciones educativas. Pero, ¿qué interés podemos decir que tiene la práctica del ajedrez en este sentido, José Manuel? El mismo interés que podría tener cualquier otro tratamiento que trate de mejorar el rendimiento de las personas, ya sean niños, adultos o personas mayores, de tal forma cualquier entrenamiento, ya sea videojuegos, tenemos algún trabajo de metaanálisis también con ese tema, ya sea aprender a tocar un instrumento de música, el ejercicio físico, por ejemplo, todos estos procesos pueden repercutir de manera favorable en procesos cognitivos. El objetivo en la investigación psicológica básicamente es determinar para cada persona o para cada grupo de edad o de género qué tratamiento es el más efectivo, con qué costos, y determinar cuáles son de forma específica esos beneficios. Por ejemplo, estaba ahora corrigiendo unas pruebas en personas mayores, beneficio que puede tener el ejercicio físico. Y es enorme, y está demostrado científicamente, tanto en términos físicos como en términos psicológicos. Eso hay que darlo a conocer porque no hay ahora mismo ninguna píldora, ningún medicamento que tenga el efecto que tiene el ejercicio físico en personas mayores, por ejemplo. Entonces, en el ajedrez es exactamente lo mismo. ¿Tiene efecto sobre el rendimiento cognitivo en niños, por ejemplo? ¿En adultos? ¿En personas mayores? Si lo tiene, veamos en qué magnitud. Lo vamos a ir viendo hoy. Sí. El ajedrez, por otro lado, podría ser el ejercicio mental, ¿no? La gimnasia del cerebro, Pilar. ¿Qué procesos psicológicos están implicados en la práctica del ajedrez? Sobre todo flexibilidad mental, planificación, que las personas seamos capaces de anticipar movimientos precisamente en este juego de ajedrez. El razonamiento, sobre todo, es muy importante y vamos a ver que es uno de los como nosotros decimos, outcome o procesos cognitivos importantes y que hemos evaluado en nuestro estudio. Y estos serían, básicamente, no sé si José Manuel se le ocurre incluir alguno más que se me olvida, algún proceso cognitivo más que estaría influenciando esta mejora cuando utilizamos el entrenamiento con ajedrez. Uh-huh. Básicamente los procesos que han medido como outcomes en los estudios que vamos a comentar posteriormente. Es decir, los investigadores que han trabajado en este tema con niños han hecho unas mediciones psicológicas fiables sobre una serie de procesos. ¿Por qué? Porque consideraban a priori que eran los que se podrían ver afectados de manera positiva con el entrenamiento.
básicamente factores perceptivos. El sujeto tiene que percibir de forma no borrosa, sino de forma correcta el tablero con las posiciones de las piezas. De las piezas. Implica la memoria, obviamente, porque si recuerda movimientos previos que haya leído o haya ejercitado previamente, podrá aplicarlos en la partida en la que esté trabajando ahora mismo. Tiene que planificar en el sentido de ver mi movimiento que estoy haciendo ahora a dónde me va a llevar. Tiene que, la flexibilidad, como has dicho, en el sentido de que tiene que ver no solamente el movimiento que puedo hacer, sino todos aquellos que podría hacer y los efectos que puede tener sobre el rendimiento, sobre si voy a ganar o voy a perder la tarea. Hay una enorme cantidad de procesos psicológicos que están implicados, pero básicamente son atención, factores visoperceptivos, razonamiento y memoria. Sí. Bueno, son muchos los estudios empíricos y la investigación sobre los beneficios del ajedrez en las funciones cognitivas y muchos estudios se hacen con niños. ¿Por qué, Pilar? Bueno, en los últimos años es verdad que ha habido un aumento del uso del juego del ajedrez y de la aparición de estudios con entrenamiento de ajedrez con niños, sobre todo en países europeos y también específicamente en España. Este juego se ofrece actualmente como una actividad extraescolar en los centros educativos porque parece que es efectivo para mejorar habilidades cognitivas, como precisamente las que hablamos, las matemáticas, el razonamiento, flexibilidad mental. Y esto supone indudablemente una posibilidad de mejora para estos niños que tienen un nivel bajo en estas habilidades, sobre todo en matemáticas, que es una de las cuestiones que más cuestan y preocupan. ¿Y a qué edad es más adecuado introducir los niños en el ajedrez? Puesto que además se trata de una actividad compleja, ¿no?, en el que está implicado el pensamiento abstracto. Entonces supongo que la etapa evolutiva también influye a la hora de que los niños además tengan interés, ¿no?, y que les guste. Bueno, precisamente una de las variables que hablaremos después, incluidas en nuestro metaanálisis, es precisamente la edad. Y hemos encontrado que hay un mayor efecto de estos estudios, de estos entrenamientos, cuando el niño es mayor, es pues en torno a la adolescencia, porque precisamente es cuando ya pues ha alcanzado el nivel evolutivo óptimo para obtener este rendimiento. Bueno, pues vamos a concretar y vamos a detallar un poco estos estudios previos de entrenamiento con ajedrez en niños, qué resultados se han obtenido y cómo son. La literatura en este ámbito de estudio, de ver los efectos del entrenamiento con ajedrez en niños, no es que sea muy extensa, pero sí hay estudios relevantes, estudios publicados, hablamos, porque hay otros estudios que también hemos manejado para nuestro metaanálisis, pero no están publicados. Entonces, centrándonos en los publicados, pues hay estudios relevantes como el de, todos bastante recientes, como el de Aciego y colaboradores del año 2012, en el que se entrena a niños de primaria y fíjate, de secundaria, durante 96 horas y encontraron un efecto positivo en capacidades cognitivas, en razonamientos, por lo que hablábamos, flexibilidad mental en estos niños. Otros estudios, como el de Aydin del 2015, muy reciente, o de Barrett y colaboradores, o el de Sala del 2015 y 2006, también van en esta dirección, encontrando efectos positivos en matemáticas y en habilidades cognitivas próximas a lo que se está entrenando. Otros estudios que hemos manejado entrenan precisamente ajedrez para ver si hay efecto en lectura y no encuentran un efecto tan claro positivo, un efecto tan claro después del entrenamiento. Hay que tener en cuenta que cuando decimos estudios, los estudios tienen que ser fiables, tienen que ser rigurosos, tienen que estar publicados, por lo tanto, tienen que estar sometidos a una revisión por pares. Esto significa que no podemos coger cualquier trabajo, cualquier estudio que se haya realizado que no tenga una mínima garantías de control y de cientificidad. Entonces, por ejemplo, es fundamental que haya un control, que cuando se hace un estudio para ver si el entrenamiento en ajedrez tiene efectos sobre el rendimiento en matemáticas, haya un grupo de niños de control que se someten a otro tratamiento no dirigido no como el ajedrez, otro tipo de tratamiento, y comparar los efectos. Entonces, no es suficiente con que las anécdotas que todos tenemos de un programa de ajedrez que en tal colegio que los padres digan, oye, es que veo mejoras en mi hijo, los profesores
es que vemos mejoras. No, tenemos que contrastar esas mejoras con instrumentos fiables, rigurosos, bien medidos, controlados y luego sometidos al filtro de una revista y, por tanto, de los revisores de esa revista. Y eso, entonces, no es fácil. Vuestra aportación es analizar, es un estudio metaanalítico. ¿Qué quiere decir metaanalítico? Cuando hacemos un estudio, se llama un estudio individual u original, lo que hacemos es, pues eso, cogemos un grupo de personas, en este caso niños, los sometimos al azar, los dividimos en dos grupos, el experimental y el control como mínimo, y evaluamos en una primera fase aquello que nos interese, por ejemplo, razonamiento numérico, habilidades visoespaciales, atención, con test fiables, válidos, etc. Luego los sometemos al grupo experimental, al tratamiento, en este caso de ajedrez, al grupo de control, a otro tratamiento, por ejemplo, jugar a la pelota, o algún tipo de tratamiento que no sea específico del ajedrez, que no entrene esas habilidades. Pasado un tiempo, medio año, un año, se vuelven a evaluar las mismas habilidades que se evaluaron en la pre. Y se evalúa entonces si hay mejora de la pre a la post y del grupo experimental al grupo control. Esos son los estudios individuales. En diversos laboratorios se investiga con diversas metodologías, con diversos grupos de sujetos, etcétera. Un estudio metaanalítico lo que hace es buscar, en primer lugar, todos los trabajos originales, individuales, que se han publicado sobre un tema concreto y específico, y a partir de cada uno de ellos establece índices matemáticos del efecto que haya tenido esa intervención. Eso es lo que llamamos el AD o el tamaño del efecto, y una vez que tiene ese índice estadístico con su variabilidad asignada a cada uno de ellos para cada estudio, los integra en un trabajo llamado metaanálisis para evaluar el tamaño medio que se haya producido en ese tratamiento, teniendo en cuenta que ha obtenido estudios individuales aproximadamente que han tratado el mismo tema, y evalúa si hay sesgo de publicación. Uh-huh. Entonces evalúa en términos promedios, este tratamiento en todos los estudios individuales que se han realizado, ¿tiene efecto o no? Y si lo tiene, ¿cuánto? 0 sería que no hay efecto. El tamaño del efecto es una medida que va de 0 a infinito, pero vamos, si el intervalo de confianza no incluye el 0, significa que tiene un efecto positivo. Una vez determinado el efecto positivo, que es lo que es de esperar en la capacidad fulanita o menganita, por ejemplo, si se evalúa rendimiento en matemáticas, ese sería el tamaño del efecto sobre matemáticas. Si se evalúa atención, sería el tamaño del efecto en atención. Una vez que se evalúa que tiene efecto, también hay que evaluar en qué medida puede haber sesgo de publicación. ¿Esto qué significa? Significa que las revistas no suelen publicar trabajos que tengan efectos negativos. Si yo hago un trabajo de este tipo, me haya costado 1 año o 2 años, y no obtengo beneficios del grupo experimental versus el control, y lo trato de publicar, me va a resultar muy difícil. Uh-huh. La razón es que en ciencia se trabaja con efectos positivos, no negativos. No se puede hacer una teoría basándose en aquello que no sale, solamente en aquello que tiene efectos positivos. Por consiguiente, los trabajos que hayan resultados negativos normalmente o no se publican o tienen mucha dificultad. Aunque tienen valor, ¿no? Supongo que los efectos negativos también tienen valor en la investigación. Efectivamente, también lo tienen. Sí, desde mi punto de vista, los efectos negativos son muy importantes si hay una teoría previa que los predice. Pero si no, efectivamente, para la construcción teórica no sirven. Pero hay que evaluar si las revistas han estado denegando el acceso a la publicación de trabajos iniciales que hubieran obtenido efectos nulos y hubiera favorecido aquellos trabajos que presentaban efectos positivos, con lo cual al final en la bibliografía nos aparecerían solamente los trabajos con efectos positivos y nos daría una visión distorsionada. Hay que evaluarlo. Y eso se evalúa mediante algunos índices como gráficos, etcétera. Por ejemplo, el funnel plot es uno de los gráficos que se utiliza para evaluar si hay sesgo. El test de Eiger. El test de Eiger, que nos determina cuántos trabajos con resultados negativos tendrían que haberse publicado y estar guardados en
en los cajones de los investigadores para echar por tierra lo que muestran los resultados positivos que sí han sido publicados. Entonces, un metaanálisis básicamente es eso, coger estudios originales publicados en revistas científicas con prestigio y combinar los resultados experimentales de todos esos estudios estadísticamente. José Manuel Reales, ¿y qué dificultades aparecen a la hora de realizar un estudio de estas características, un estudio metaanalítico? Existen dificultades varias. La primera es que hay algunos trabajos que no están publicados y que, sin embargo, se mencionan en la literatura. En algunos artículos mencionan el trabajo de fulanito o menganito y no está publicado. Y nos hubiera gustado tener esos resultados. Localizar los trabajos publicados es relativamente fácil porque tenemos bases de datos en las que introducimos unos elementos de búsqueda y nos indica los artículos que pueden encajar en ese área. Luego tenemos que filtrarlos para que porque no todos los que pongan ajedrez y niños, por ejemplo, nos pueden servir. Si no tienen grupo de control, a lo mejor no nos sirven. O si no han medido atención o capacidades cognitivas, si han medido alguna otra cosa, entonces tenemos que hacer un filtrado. Y a lo mejor, si obtienes en la búsqueda inicial 100 artículos, a lo mejor te quedas con 20. Pero eso es lo de menos, porque actualmente las técnicas de búsqueda bibliográfica, las técnicas de acceso a esa información son relativamente rápidas y no hay problemas. El problema es encontrar bibliografía que no esté publicada. Eso es uno de los principales problemas. Luego tenemos ya no tanto problemas, sino el análisis estadístico, pues ya exige unas técnicas un poquito elaboradas. Necesitamos software especializado para llevar a cabo el análisis. Y luego encontrar los moderadores que pueden ser relevantes en cada uno de los estudios. No lo hemos comentado previamente, pero cuando hacemos este estudio y tenemos, por ejemplo, 20 estudios originales, podría ser que el tamaño del efecto, es decir, el efecto que pueda tener el jugar al ajedrez en rendimiento de matemáticas, pudiera depender de la edad. De las variables niños, como la edad, claro. La duración del entrenamiento era otra de las variables que hemos... Esas son variables de cada uno de los estudios que pueden moderar el efecto, que lo pueden amplificar o disminuir. Y tenemos que detectar cuáles son. Y eso es una tarea que depende básicamente de nuestro juicio, del juicio del investigador. Y de que los informes originales informen de esa variable. Si un informe me dice, ha trabajado con niños, pero no me indica la edad media de esos niños, pues a lo mejor tenemos que eliminarlo porque es una variable fundamental para... moderadora fundamental para determinar cómo clasificar el estudio. Bueno, o sea que es una tarea bastante compleja, ¿no? Y difícil de manejar, de todos estos estudios, con todos los filtros y los requisitos necesarios para ser considerados dentro de otro estudio más amplio, ¿no? Es compleja, pero tiene dos ventajas. A ver, cuéntanos las ventajas. La primera ventaja es que no necesitas trabajar con participantes. Es decir, te encierras en tu casa o en tu despacho, recoges los artículos, los filtras, los analizas, escribes, con lo cual el tener que tener un grupo de participantes de 20 estudiantes de psicología normalmente que se sometan a un tratamiento, o si haces un tratamiento de ajedrez, estar un año enseñando a una serie de niños a jugar al ajedrez, luego evaluar, eso es complejo. Otra ventaja es que, más que ventaja, casi sería una necesidad en cualquier estudio previo hacer un metaanálisis sobre tu área. Si uno va a hacer una tesis sobre algún área en concreto, tener una visión global de lo que está sucediendo sería muy interesante. Por eso hay algunos que incluso recomiendan como primer artículo de una tesis un metaanálisis de ese área. Uh-huh. Entonces eso es bastante relevante. La cosa se está complicando últimamente, como hemos podido ver, porque ya se está incluso combinando el metaanálisis con técnicas bayesianas y con técnicas de ecuaciones estructurales. Eso son ya palabras mayores. Eso ya es mucho, ya son palabras mayores. Pero es interesante, son técnicas excitantes en el sentido de que se está avanzando. Podríamos hablar ya de los resultados, ¿no? De los resultados sí. que has obtenido, Pilar, en este estudio. Bueno, pues con estos 16 estudios publicados que encontramos y que cumplían todos los requisitos para ser incluidos en nuestro metaanálisis,
pues utilizamos un programa específico para ello y obtuvimos un tamaño del efecto medio de 0,35, que como decía José Manuel anteriormente, pues es un tamaño moderado y que indica que el efecto de este tipo de intervenciones, del entrenamiento con ajedrez, pues tiene un efecto, y es un efecto que no está mal, es moderado, no está mal. Respecto a las variables moderadoras que hemos incluido la edad, como te dije anteriormente, y la duración del entrenamiento, pues el análisis mostró que la edad era un factor significativo que efectivamente influía, y la duración del entrenamiento también. De tal manera que los niños de mayor edad, es decir, que no estaban en los primeros estadios, no estaban en primaria, sino en secundaria, pues eran los que más se beneficiaban de este tipo de entrenamiento. Y respecto a la duración del entrenamiento, que nosotros lo codificamos con horas, según los estudios de los que disponíamos, pues parece que entrenamientos en torno a 25 o 30 horas parece que son más efectivos que entrenamientos mucho más largos. Respecto a los procesos cognitivos, que es otro análisis que también realizamos, pues qué es lo que más se mejora después de un entrenamiento de ajedrez, pues memoria, razonamiento, atención. Pues encontramos que los procesos cognitivos que tienen una mejora significativa son matemáticas, atención y concentración. Son los que tienen más efecto. Esto es así porque, como ya nos dicen investigadores en este área de estudio, son procesos cognitivos que son cercanos a lo que se está entrenando, lo que se denomina el Neurotransfer. Entonces, esto es lo que nos lleva a obtener estos resultados en nuestro metaanálisis. Pilar, entonces, ¿qué implicaciones puede tener los resultados que habéis encontrado? Implicaciones educativas a nivel de aplicación en el ámbito escolar y en el aula, ¿no? Pues estos resultados, el encontrar que efectivamente, cuantificar mediante un tamaño de efecto moderado, que efectivamente el entrenamiento con ajedrez puede ser beneficioso para mejorar algunos procesos cognitivos en la escuela, pues tiene un impacto educacional, porque para estos niños que se les da mal alguna asignatura determinada, pues matemáticas, o no se concentran, no tienen algún tipo de problema, pues es una buena alternativa. Sería también interesante evaluar el impacto económico. Cuando se pide un proyecto de investigación, por ejemplo, se plantean preguntas teóricas, y si el revisor considera que las preguntas teóricas son relevantes, tienen importancia resolverlas, etcétera, pues te dan un dinero para que lo lleves a cabo y respondas a esa pregunta. Pero actualmente se está pidiendo que esas preguntas también tengan una repercusión social en términos de económicos o sociales. Es decir, ¿en qué medida jugar al ajedrez, que mejora atención y razonamiento matemático en niños, al mejorar su rendimiento académico, porque está mejorando matemáticas, tiene un efecto económico? Económico en el sentido de que el niño no se queda rezagado, algunos de ellos no se van a quedar rezagados en clase, van a poder terminar sus estudios. Evaluar eso en términos de lo que implica a nivel económico y a nivel social puede ser importante. Porque la pregunta es muy sencilla. Cuando te piden una evaluación económica en un proyecto, la pregunta es: ¿y el costo que implica poner en práctica este proyecto? Si ahora mismo, por ejemplo, el Estado determina que todos los niños tengan una hora de ajedrez a la semana en el colegio, eso va a tener repercusiones, como hemos comprobado en el metaanálisis, en atención y en matemáticas, seguro. La idea es, y eso me va a implicar a una serie de profesores en clase, una hora. Eso tiene un costo. ¿El beneficio supera el costo, sí o no? Sí, pero a largo plazo, ¿no? Si previene, por ejemplo, el fracaso escolar, pues nos ahorramos recursos por ese lado. Pero evaluar eso no es fácil, pero es una idea muy importante, porque ahora en los proyectos lo están pidiendo. En el H2020, por ejemplo, una de las normativas que te indican es: si tú puedes conseguir demostrar en tu proyecto que por cada 1.000.000 de euros que te den para tu investigación va a poder revertir entre 50 y 100 millones de euros a la sociedad, tienes el proyecto garantizado. Entonces, un análisis económico de esos temas es interesante.
Hemos dicho antes que tanto Pilar como José Manuel Reales forman parte del grupo de investigación SANT, que es un grupo de investigación básicamente sobre envejecimiento y deterioro cognitivo. Me gustaría saber, José Manuel o Pilar, si el ajedrez también se está utilizando en este sentido, si puede ser una herramienta también eficaz para prevenir el deterioro cognitivo asociado a la edad. Creo que no hemos encontrado, tampoco hemos buscado, no hemos hecho la búsqueda de entrenamiento de ajedrez con personas mayores. Pero por lo que hemos visto, y de manera sin poner la mano en el fuego, creemos que no hay estudios con personas mayores ajedrez. Hay estudios, por ejemplo, con ejercicio físico, como hemos dicho antes. Hay estudios con videojuegos tipo Lumosity, es decir, de entrenamiento cognitivo, no de estos que le gustan a los jóvenes de disparos. Pero con ajedrez, yo sepa, no lo hay. Y me puedo estar equivocando perfectamente al decir esto. ¿Cuál es la razón? Yo creo que las personas mayores se implican menos en tareas que puedan tener un efecto a largo plazo. Entonces, por ejemplo, hace poco estuvimos viendo estudios, por ejemplo, con entrenamiento musical. Y había alguno en donde se entrenaba a personas mayores a tocar un instrumento. Y el tamaño del efecto era bastante elevado. Pero no hay muchos. Creo que vi 1 o 2. ¿Por qué? Pues creo que es por eso, en primer lugar, porque las personas mayores descuentan todo aquello que les suponga un beneficio a largo plazo. El entrenamiento en ajedrez es una tarea que te exige tiempo dominarlo, tocar un instrumento te exige tiempo el dominarlo, entonces prefieren cosas mucho más inmediatas. Por ejemplo, el baile. Pues os emplazamos aquí para otro día, para que nos habléis de los beneficios del baile, y estaremos pendientes también de la publicación de vuestro trabajo sobre los beneficios del ajedrez en términos cognitivos. José Manuel Reales, profesor e investigador de la Facultad de Psicología de la UNED, muchas gracias por esta lección sobre cómo se debe investigar, y muchas gracias también a Pilar Toril, que nos ha presentado su interesante trabajo sobre ajedrez, funciones cognitivas e impacto educativo. Gracias.